Vayamos a la palabra de Dios, al libro de Hebreos nuevamente. Terminamos nuestra última sesión en Hebreos capítulo 8, donde vimos en los versículos 10 al 12 los términos del nuevo pacto. Y permítanme repetirlos una vez más. Comencemos desde el final, con el versículo 12. Lo primero acerca del nuevo pacto es que Dios dice: nunca más me acordaré de sus pecados. En el Antiguo Testamento había un recordatorio constante del pecado. Leemos eso en el capítulo 9. Siempre estaban recordando el pecado, pero en el nuevo pacto no hay recuerdo del pecado. Es muy importante. Si has entrado en el nuevo pacto, algo que debes aceptar es que Dios no recuerda tu vida pasada contra ti. Puede que hayas vivido una vida muy pecaminosa, pero Dios te ve igual que a alguien que fue criado en una familia muy piadosa y que toda su vida vivió piadosamente. A veces las personas que vivieron una vida muy pecaminosa en el pasado y nacieron de nuevo, sienten: bueno, no soy tan afortunado como esas otras personas que vivieron una vida muy buena desde la infancia, porque tuvieron padres piadosos. De acuerdo, puede ser, pero ahora que has sido perdonado, Dios te ha puesto en el mismo nivel. El pasado de la otra persona y el tuyo no es recordado. ¿Qué importa? Por ejemplo, si él sacó 30% y tú 0%, esas calificaciones han sido borradas. Las calificaciones de los exámenes pasados han sido borradas. Así que no importa si alguien obtuvo 30 o 50% y tú sacaste 0%. Todas las calificaciones han sido borradas. Si entras en el nuevo pacto, no debes mirar al pasado. Comienzas en el versículo 12 donde dice el Señor: nunca más me acordaré de sus pecados. En segundo lugar, el Señor dice en el verso 11: todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Cada persona, comenzando desde el menor hasta el mayor. Normalmente en el mundo decimos del mayor al menor, ¿verdad? Pero en la Biblia todo es lo opuesto al mundo. Así que comenzamos con el menor hasta el mayor. Eso significa que el creyente más humilde puede conocer al Señor personalmente. Ya no tienes que acudir a un profeta para saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora puedes conocer a Dios personalmente como tu Padre y tu amigo. Puedes acudir a Él y no necesitas que alguien más te enseñe acerca de Dios. Alguien puede enseñarte acerca de la Biblia, eso es otra cosa, pero para conocer a Dios no necesitas un secretario. Vas directamente a Jesús. No tienes que ir a través de otro hermano para conocer a Dios. Todos me conocerán, lo dice en el verso 11. Así que por favor recuerda, este es tu privilegio bajo el nuevo pacto. Cada uno de ustedes puede conocer a Dios personalmente como amigo y padre por medio de Jesús, sin la ayuda de ningún ser humano. Para estudiar la Biblia, puede que necesites la ayuda de un maestro, pero para conocer a Dios no necesitas la ayuda de nadie. Nadie enseñará a su prójimo diciendo: conoce al Señor, verso 11. En tercer lugar, verso 10, Dios ha prometido escribir sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. En el antiguo pacto, Dios escribió sus leyes por fuera, en tablas de piedra, y dijo: mírenlas e intenten cumplirlas, y sus harás esto y harás aquello, pero no pudieron. Ahora el Señor las escribe dentro de nosotros para que deseemos cumplirlas y tengamos la capacidad de cumplirlas. Hay dos cosas. Cuando el Señor escribe sus leyes en nuestra mente, nos da el deseo de obedecerlas. Cuando las escribe en nuestro corazón, nos da la capacidad de obedecerlas. Así que necesitamos esas dos cosas. Primero, debo tener el deseo de hacer la voluntad de Dios. Segundo, necesito la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Filipenses 2, verso 13. Es lo mismo aquí, pero dicho de otra manera. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Ese es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y las escribiré sobre sus corazones. Ese es el poder de hacer la voluntad de Dios.
Y si Dios me da el deseo y el poder de hacer su voluntad, estoy bien. Esa es su responsabilidad. La diferencia del antiguo pacto es que decía, tú harás o tú no harás. Y en el nuevo pacto Dios dice, yo haré y yo haré. Y cuando lees eso y todavía piensas que depende de ti, estás equivocado. Depende de nosotros en el sentido de que debemos someternos. Piensa en la roca en el monte Sinaí, donde Dios escribió los mandamientos. Esa roca tenía que someterse cuando Dios escribió. La roca, por así decirlo, dijo, está bien, Señor, escribe en mí. Y Dios escribió. Ese es nuestro llamado. Cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, debemos someternos. Como María, ella le dijo al ángel, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella se sometió, pero Dios fue quien produjo ese bebé en su vientre. Aunque hubiera intentado, ella no hubiera producido a ese bebé en su vientre por sí misma. Si ella no se hubiera sometido, Dios no habría producido ese bebé en su vientre. Ese es el ejemplo perfecto. María se sometió y el Espíritu Santo produjo al bebé. Tú te sometes y el Espíritu Santo produce la naturaleza de Cristo dentro de ti. En María fue el cuerpo en el que Jesús vino y en nosotros es la naturaleza de Jesús. Así que nuestra parte no es producirla. Intentar producir la naturaleza de Cristo por cuenta propia sería tan absurdo como si María intentara tener un bebé por su cuenta. ¿Cuánta determinación necesitaba María para producir un bebé? Ella nunca podría haberlo hecho. El Espíritu Santo tuvo que hacerlo. El nuevo pacto comienza con esa historia. María se sometió y el Espíritu Santo lo hizo. Lo mismo ocurre en el nuevo pacto para ti. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo escribirá sus leyes en tu corazón y en tu mente, dándote el deseo y la capacidad. Pero tú tienes que someterte. Si no te sometes, sería como si María no se hubiera sometido. ¿Qué habría pasado en Nazaret si el ángel hubiera venido a María y ella hubiera dicho, lo siento, no estoy dispuesta a eso? ¿Crees que Jesús no habría nacido? El ángel habría dicho, está bien, María, perdiste el privilegio, tendré que buscar otra mujer. Y cuando encuentra a otra mujer, le dice, vas a ser la madre de Jesús. Ella responde, gloria a Dios. Así que si tú lo pierdes, Dios simplemente le dará ese privilegio a alguien más. No pierdas el privilegio del nuevo pacto. Ahora vamos al capítulo 9. Y básicamente el tema de este capítulo es el mejor sacrificio que Dios ha provisto para nosotros. Verso 8. El Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo. En Hebreos 8, verso 13, leemos que el antiguo pacto ha quedado obsoleto y está próximo a desaparecer. Dios ha terminado con el antiguo pacto. Ahora hay un nuevo pacto. En el antiguo pacto, Dios mostró por medio del Espíritu Santo un velo grueso que no permitía entrar en la presencia de Dios porque había pecado en tu vida. Cuando Jesús derramó su sangre, todo nuestro pecado fue quitado. Y entonces pudimos entrar en la presencia de Dios. El velo ha sido rasgado. Así que vemos de eso que es solo el Espíritu Santo quien puede guiarnos al lugar santísimo. Luego lees esta palabra, perfecto. Hay una perfección que podemos tener y una que no podemos tener. Aquí está la perfección que sí podemos tener. En Hebreos 9, verso 9, el Antiguo Testamento no podía ser a un adorador perfecto en su conciencia. Seremos perfectos como Cristo en el futuro, cuando Él vuelva otra vez. Pero todos los que están en el nuevo pacto pueden experimentar ser perfectos en conciencia. Avanzamos hacia la segunda perfección con esta primera perfección. Empezamos con una conciencia perfecta y terminamos siendo semejantes a Cristo en el futuro. Así que cuando hablamos de perfección, no te asustes. La Biblia habla de ella, pero habla de ser perfectos en nuestra conciencia. Si no distingues entre las cosas que la Biblia distingue, te confundirás. Luego continúa diciendo en el verso 14, cómo nuestra conciencia puede ser perfecta. Si la sangre de toros y machos cabríos fue suficiente para la limpieza externa del hombre en el antiguo pacto, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios.
Ahora, pon atención a esta declaración. En Hebreos 9, verso 14, se nos dice que Jesucristo se ofreció a Dios sin mancha. Todos estamos de acuerdo en que Jesús vivió toda su vida terrenal, 33 años y medio, sin un solo error, sin un solo pecado, tentado de muchas formas, pero sin pecado. ¿Cuál fue el secreto de su vida? ¿Cómo lo hizo? Este versículo nos da la respuesta. Léela. Por medio del Espíritu Santo. Esa pequeña expresión, mediante el Espíritu Eterno, fue por medio del poder del Espíritu Santo que Jesús permaneció sin mancha. Eso significa que Él vivió como hombre en el poder del Espíritu Santo y por ese poder no pecó. Y ese mismo Espíritu Santo nos lo ha dado a nosotros. Si usas el poder del Espíritu Santo, también puedes vencer el pecado. Es como una persona que tiene electricidad en su casa y puede encender las luces porque enciende el interruptor. Tú también tienes electricidad en tu casa, pero hasta que enciendas el interruptor no tendrás luz. Jesús usó ese poder. Tú también úsalo y podrás tener luz en lugar de oscuridad en tu vida. Por medio del Espíritu, Él se ofreció sin mancha a Dios. Nosotros también, por medio del Espíritu, podemos ofrecernos puros a Dios. Continúa diciendo en el verso 14, la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia de las obras muertas. Fíjate en la expresión otra vez, obras muertas, obras que parecen santas y justas, pero que no pueden hacerte aceptable ante Dios. Para servir al Dios vivo, tienes que deshacerte de todas las obras muertas en tu vida, todas las obras que parecen buenas delante de la gente, pero que se hacen sin gozo, sin fe, con un motivo equivocado, con algún interés personal o sin ningún celo y anhelo. Todas esas son obras muertas. Deshazte de ellas. Nuestras obras para Dios deben hacerse con fe, con gozo, con anhelo, para la honra de Dios y no para la honra del hombre, no para tranquilizar mi conciencia, sino para agradar a Dios. Deshazte de toda obra muerta en tu vida, para que puedas servir a Dios como dice el verso 14. En Hebreos 9, verso 27, aquí hay un verso muy importante que dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay una hermosa verdad que todos podemos aprender de este verso. ¿Quieres escucharla? Es muy simple. Si meditas en este versículo aprenderás algo. Cuando juzga Dios a un hombre, la respuesta está allí, después de que él muere. ¿Y tú, cuando juzgas a un hombre? Mucho antes de que muera. Ahí ves la diferencia entre tú y Dios. Cuando meditas en las escrituras, aprendes cosas como esa. ¿Por qué no podemos ser un poco más como Dios? Bueno, esa persona todavía no ha muerto. Quizás mejore mañana o la próxima semana. Dios siempre tiene esa esperanza de que el hombre malo se arrepienta y cada vez sea mejor. Nosotros no le damos a esa persona ni un día, mucho menos 5 años. El Dios Todopoderoso espera hasta que el hombre muera y entonces lo juzga. Aprendamos a seguir el ejemplo de Dios y ahorrémonos muchos pecados innecesarios. Pero una vez que un hombre muere, ya no hay escape, solo queda el juicio para él. Y ahora vamos al capítulo 10. En Hebreos 10, verso 1, leemos que la ley nunca pudo hacer perfecto a nadie. Observa nuevamente la palabra perfecto. ¿Cuál era el defecto del antiguo pacto en una sola frase? No podía hacer perfectas a las personas. ¿Cuál es la característica de los cristianos que aún viven bajo el antiguo pacto hoy en día? Tienen miedo de la palabra perfección. ¿Y cuál es la característica principal del nuevo pacto? Que puede hacer perfectas a las personas en su conciencia y de ese modo ayudarlas a avanzar hacia la perfección en su vida, hasta que un día lleguen a ser semejantes a Jesús. Ese es el nuevo pacto. Si realmente tomas en serio el nuevo pacto, nunca más tendrás miedo de la palabra perfección, sino que anhelarás ser perfecto. Si no tienes ese deseo, sigues siendo un cristiano del antiguo pacto.
Ellos nunca podrían llegar a ser perfectos ni siquiera en su conciencia. Por eso nunca podrían llegar a ser como Cristo. Por favor, recuerda estas dos perfecciones, perfectos en nuestra conciencia y perfectos como Cristo, uno en el futuro y otro en el presente, pero el antiguo pacto no podía ayudarlos a tenerlas. Si hubieran sido perfectos en su conciencia, no habrían seguido ofreciendo sacrificios por los pecados. Pasemos ahora al verso 5. Me gusta citar este versículo a personas que han sufrido bajo la influencia de predicadores que siempre les insisten que den sus ofrendas. Yo les digo, quiero mostrarles un versículo en la Biblia que dice que Dios no quiere tus ofrendas. Ese es el verso 5. Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Crees eso? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Un cuerpo. Me han oído decir muchas veces que en el Antiguo Testamento el énfasis era paguen sus diezmos y en el Nuevo Testamento el énfasis es entreguen sus cuerpos a Dios. Antes había un énfasis muy fuerte en pagaste tus diezmos. Una iglesia que constantemente exige a su gente pagar los diezmos es una iglesia del antiguo pacto. En el nuevo pacto el énfasis es, has entregado tu cuerpo, tus ojos, tu lengua, tus manos, has presentado tu cuerpo como sacrificio vivo. Romanos 12, verso 1. ¿De dónde sacó esto? De Hebreos 10, verso 5. Hoy en día Dios no desea ofrendas materiales, sino tu cuerpo. Entregar nuestros cuerpos a Dios es el equivalente en el nuevo pacto al diezmo en el antiguo pacto. Así como Cristo muriendo en la cruz es el equivalente al cordero del antiguo pacto sacrificado en la Pascua. Todo tenía un equivalente. Atravesar el mar rojo en el nuevo pacto es el bautismo. El diezmo del antiguo pacto en el nuevo pacto es entregar nuestro cuerpo. Aquí lo dice, Dios no quiere una ofrenda, primero quiere tu cuerpo. ¿Significa esto que no debemos dar nuestro dinero a Dios? Si no te sientes contento de dar dinero a Dios, no tienes que darle nada. Mejor entrega tu cuerpo. Pero la mayoría de las personas que le entregan su cuerpo, por lo general le entregan todo lo demás también. Pero eso es voluntario. Da lo que quieras con alegría y gozo. Pero lo más importante que Dios quiere de ti es un cuerpo. Cuando Jesús vino al mundo, no vino principalmente a pagar sus diezmos, ni vino a dar ofrendas. Hebreos 10, verso 5. En cambio, Él dio su cuerpo, y Él es el mediador de un nuevo pacto para nosotros, enseñándonos que lo que Dios desea principalmente de nosotros no son nuestras ofrendas, sino nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las ofrendas que le damos a Dios? Muchos ofrecen dinero o servicio a Dios. Tal vez te enorgulleces de haber repartido cientos de folletos evangelísticos o de haber servido como misionero en otro país durante años o de haber pasado largas horas orando y ayunando. Todas esas son ofrendas a Dios. Pero esas ofrendas no tienen valor para Dios si aún miras con lujuria o te dejas llevar por la ira. Dios dice, olvida tus ofrendas. No quiero que vayas a otro país por muchos años. No quiero tus diezmos. No quiero tu ayuno, tu oración. No quiero ninguna de tus ofrendas. Quiero tus ojos. Quiero tu lengua. Quiero partes de tu cuerpo. Dame tu cuerpo. No sustituyas ofrendas por tu cuerpo. Las personas que sustituyen las ofrendas pero no entregan sus cuerpos están de vuelta en el antiguo pacto. En el nuevo pacto lo que Dios quiere es tu cuerpo. Hebreos es un libro maravilloso. ¿Por qué me estoy tomando más tiempo en Hebreos que en cualquier otro libro de la Biblia? Mi convicción personal es que Hebreos es uno de los libros más importantes de toda la Biblia. Si deseas vivir bajo el nuevo pacto, estudia la carta a los Hebreos. Y por eso le he dado mucha más importancia a este libro que a cualquier otro. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. ¿Y qué debo hacer con este cuerpo? Se refiere a cuando Jesús vino a este mundo por medio del vientre de María. Jesús nunca tuvo un cuerpo en el cielo, pero cuando vino a este mundo, Dios el Padre le dio un cuerpo. Versículo 5. Pero me preparaste un cuerpo. ¿Qué debo hacer con este cuerpo? ¿Ir a otro país como misionero? ¿Pagar los diezmos? ¿Orar muchas horas al día o ayunar? ¿Qué debo hacer con este cuerpo? Muy simple. Verso 7. Heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Sea lo que sea, oh Dios, en este cuerpo he venido para hacer tu voluntad. Para esto vino Jesús.
Y esto es lo que nosotros debemos hacer con nuestro cuerpo. No presentes tu cuerpo para ir aquí o allá, ni para este ministerio o aquel ministerio o cualquier cosa. Di, Señor, me diste un cuerpo desde el vientre de mi madre. Cada parte de él, ojos, lengua, manos, pasiones y deseos, es todo tuyo para hacer tu voluntad. ¿Para qué son mis ojos o mi lengua? Para hacer y hablar la voluntad de Dios. Mis pasiones, mi fuerza y mi energía deben ser para hacer la voluntad de Dios. Una sola pasión en la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la santificación de ustedes. Esa es la primera parte. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi ministerio? Señor, quiero conocer tu voluntad. No debo andar corriendo de un lado a otro tratando de hacer algo para Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios en este cuerpo. Eso es lo que Jesús nos enseñó a orar. ¿Qué crees que hacen los ángeles en el cielo? No andan corriendo de un lado a otro tratando de hacer algo para Dios. Yo no quiero hacer algo para Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Jesús no vino a la tierra y desde los 12 años empezó a correr de un lado a otro haciendo algo para Dios. Él buscaba la voluntad del Padre y el Padre le indicó que trabajara como carpintero los próximos 18 años. Y así lo hizo. Esa era la voluntad de Dios y él trabajó 18 años como carpintero. Y después de haber sido fiel en su trabajo terrenal durante todos esos años, el Padre le dijo que saliera a predicar. ¿Crees que Dios no podría decirte que seas carpintero? Dirás, imposible. Dios solo me dirá que predique. ¿Quién dijo eso? Ese es el problema. Muchos no pueden escuchar que Dios pueda decirles que hagan algo muy diferente, porque su idea de espiritualidad es solo el trabajo de tiempo completo en el ministerio. Jesús no vino a la tierra para dedicarse de tiempo completo al ministerio. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Cuando la voluntad del Padre fue la carpintería, Él lo hizo. Y cuando fue el ministerio a tiempo completo, Él lo hizo. Nosotros también debemos dedicarnos a hacer la voluntad del Padre y no simplemente a desempeñar este o aquel trabajo. Si me uno al ejército de un país, no puedo pedir que me asignen donde yo quiera. Debo ir a donde me envíen, ya sea al frente de la batalla o en el departamento de suministros. Lo mismo es cuando nos unimos al ejército del Señor. Heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y otra vez se repite en el verso 8, sacrificios y ofrenda no quisiste. Pero, verso 9, heme aquí para hacer tu voluntad. Y de esta manera, Él quitó ese primer pacto y estableció el segundo pacto. Hebreos 10, verso 9. En el primer pacto había mucha actividad religiosa, especialmente en el tabernáculo. Pero en el nuevo pacto, Jesús realizó carpintería por tantos años, ayudó a su madre en casa y luego predicó cuando llegó el momento. Todo era la voluntad de Dios en su vida. No pienses que la carpintería o que ayudar a tu madre en casa es menos voluntad de Dios que predicar. Esa es una idea del antiguo pacto. En el nuevo pacto, lo que Dios quiera que hagas en un momento específico es la voluntad de Dios. Eso es lo más santo que puedes hacer. Muchas personas se han lanzado al ministerio o a la obra misionera sin un claro llamado de Dios y ahora están frustrados. Corren de un lado a otro, van aquí, cometen un error. Después de 5 años van a otro lugar, se frustran 10 años y luego van a otro lugar. He conocido personas mayores que han hecho un desastre de su vida porque no buscaron la voluntad de Dios porque anduvieron tratando de hacer algo para Dios. Por favor, no cometas ese error. Sigue el ejemplo de Jesús. Él estableció el modelo para todos nosotros. Claro, hay personas en el otro extremo que aun cuando Dios los llama al trabajo a tiempo completo en el ministerio, dicen no, la carpintería es mejor. Siempre hay extremos en el cristianismo. Aun cuando Dios los llama, no quieren ir porque ganan mucho dinero en su negocio. Así que evitemos ambos extremos. Luego se repiten algunos de los términos del nuevo pacto en Hebreos 10, versos 16 y 17, que ya consideramos. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es sumamente importante y por eso se repite una segunda vez en los versículos 16 y 17. Creo que Hebreos 10, versos 19 al 25, es uno de los pasajes más importantes de todo el libro de Hebreos. Podríamos decir que es el pasaje central del libro. Habla de un camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo.
Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, en primer lugar, por la sangre de Jesús, y en segundo lugar, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. El velo fue rasgado, simbolizando que su carne fue rasgada. Y hay ahora un camino nuevo y vivo para que entremos al lugar santísimo. Parte del significado de nuevo es que siempre es fresco, nunca es viejo, siempre es nuevo. Como en Apocalipsis 5, verso 9, donde leemos de un cántico nuevo. Eso significa que cada vez que cantan la misma canción, es como si la cantaran por primera vez. Es fresca. Así es como debemos cantar. Puedes cantarla por centésima vez, pero vuelve a ser fresca. Un cántico nuevo. De la misma manera, un camino nuevo y vivo significa que aunque hoy tome mi cruz y siga a Jesús, sigue siendo emocionante, es nuevo y es fresco. Este es el camino nuevo y vivo de la cruz, el camino de la muerte a la carne, el camino de rasgar el velo, el camino en el que estamos llamados a seguir a Jesús, muerte a mi propia voluntad, ofreciendo mi cuerpo para hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de la carne nunca se haga en este cuerpo. He aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Y si seguimos haciendo eso, avanzamos por este camino nuevo y vivo que Jesús abrió. Hoy ya no tenemos que rasgar el velo ya fue rasgado, pero debemos pasar por el camino que Él inauguró para nosotros. Es como un ministro que inaugura una nueva carretera. Claro, Jesús no lo hizo tan fácilmente. Él tuvo que pagar un precio durante 33 años para inaugurar este camino. Pero ahora este camino está abierto para nosotros. No tenemos que construir el camino porque ya está hecho. Solo debemos caminar en él. Jesús ha abierto este camino de la cruz, este camino de santidad, como dice Isaías 35, verso 8. Debemos caminar el camino de la cruz, porque si lo hacemos, entramos al lugar santísimo. Ahora bien, no te quedes absorto en el camino. Por ejemplo, si viajas de una ciudad a otra por una nueva y hermosa carretera, no pasarás el tiempo admirando el camino, porque entonces nunca llegarías a tu destino. Y eso es lo que ha pasado con algunos creyentes que han escuchado el mensaje de la cruz y de dar muerte a la carne. Después de 20 años siguen admirando este camino y dicen, oh, dar muerte a la carne es el camino, hermano, pero nunca llegan al destino. El destino es el lugar santísimo. No debemos quedarnos absortos en la cruz. Es la resurrección lo que buscamos. Buscamos tener comunión con Dios y este resulta ser el camino. Yo quiero llegar a un destino y eso es lo que dice en este verso. A través del camino nuevo y vivo entramos en el lugar santísimo. Hay algunas personas que no se interesan en absoluto por el camino y nunca llegan al lugar santísimo. Ese es un extremo. El otro extremo son las personas que siempre están hablando de muerte a la carne y el camino de la cruz, pero al mirar sus vidas están serios, decaídos, miserables y aún dicen, no quiero esta vida en absoluto, porque están absortos en el camino de la cruz. No están absortos en la comunión con el Padre en el lugar santísimo. No quiero quedarme absorto en el camino de la cruz, excepto en la medida en que me lleva al Padre. No se trata de mirar el camino. ¿Alguna vez has visto a un corredor mirando hacia abajo mientras corre? Siempre está mirando hacia adelante, hacia donde tiene que ir. Estas personas que miran hacia abajo y corren siempre llegarán de últimos. Ahora quiero dar una advertencia a cualquiera que esté sentado aquí, que haya sido cautivado por el mensaje de la cruz y piense que es santo. No eres santo. Pero si estás cautivado por Jesús mismo, entonces sí eres santo. Así que esa es una advertencia. El Señor ha abierto para nosotros el camino. Él es un sumo sacerdote. Acerquémonos con corazón sincero. Fíjate en el énfasis frecuente de la sinceridad. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa última frase significa que todo pecado que hayamos cometido con nuestro cuerpo ha sido limpiado. Si he dañado a alguien, voy y pido perdón. Si he engañado a alguien, lo corrijo. Así es como mi cuerpo es lavado con agua pura. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación. Verso 23. Considerémonos los unos a los otros. Verso 24. En el lugar santísimo no soy egoísta.
Pienso en otras personas y en cómo puedo incentivarlas al amor. Y ya no vivo para mí mismo, sino que procuro tener comunión con otros creyentes tan a menudo como sea posible, hasta el regreso de nuestro Señor. Toma este pasaje, Hebreos 10, versos 19 al 25, y medita en él. Luego, el autor de esta carta habla del peligro de pecar voluntariamente, pues en ese caso ya no quedaría más sacrificio por el pecado. Un camino indica que tenemos que seguir avanzando. Más adelante habla de correr la carrera. Las personas que se apartan son personas que no están avanzando. Por ejemplo, mientras un avión esté en movimiento, se mantiene en el cielo. ¿Sabes lo que le pasaría a un avión si decidiera detenerse y su motor se apaga en el cielo? Caerá. Eso es lo que pasará. Un avión tiene que estar en movimiento para seguir volando. Cuando deja de moverse, cae al suelo. Así también en la vida cristiana, si no seguimos avanzando, nos apartamos. El autor de esta carta también nos advierte sobre el ejemplo de las personas del Antiguo Testamento, que fueron castigadas sin misericordia. Verso 28. ¿Crees que nuestro castigo será menor cuando Dios nos ha dado un llamamiento mucho mayor? Y tratamos la sangre de Jesús como algo de poca importancia al tomar el pecado a la ligera. Es muy serio. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Verso 31. En Hebreos 10, versos 32 al 34, continúa diciendo que debemos estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Ellos fueron perseguidos en aquellos días. Puede que las personas nos quiten nuestras posesiones, pero no debemos aferrarnos a las cosas terrenales. Y cuando llegue la persecución en nuestro país, podríamos perder muchas cosas materiales e incluso nuestro honor. Tal vez no consigamos trabajos fácilmente por ser cristianos íntegros o no recibamos ascensos. La gente podría volverse contra nosotros e incluso podrían destruir nuestras iglesias. Pero si vivimos en el lugar santísimo, podremos aceptar todo eso con gozo. Con gozo padecieron, dice en el verso 34, al ser despojados de sus bienes. Si tu propiedad es confiscada por personas religiosas y fundamentalistas, está bien, di gloria al Señor. Estoy viviendo en el lugar santísimo. No voy a pelear por estas cosas porque tengo una mejor posesión en el cielo. Pero si en lugar de seguir por este camino nos volvemos atrás, el Señor no se agradará de nosotros. Verso 38. Según el verso 38, solo hay dos caminos: vivir por fe o volverse atrás. Si vives por fe, estás progresando. Lo opuesto a vivir por fe es retroceder. De modo que todo retroceso espiritual es un fracaso de fe. Eso es lo que aprendemos del verso 38. Todo retroceso espiritual es ante todo un fracaso de fe. Eso es lo que leemos en el verso 38. Luego pasamos a Hebreos capítulo 11, donde habla más sobre la fe y dice que esta fe no es algo nuevo. Incluso las personas del Antiguo Testamento vivían por fe. ¿Cómo crees que Abel ofreció un sacrificio a Dios? Verso 4, por la fe. La fe se define como creer en aquellas cosas invisibles que sabemos con certeza que son verdaderas. La definición de fe en el versículo 1 es la convicción de lo que no se ve. No he visto, pero estoy convencido. La fe es la certeza de lo que se espera. No he visto, pero estoy seguro. Eso es fe. Abel tuvo esa clase de fe y por eso ofreció a Dios lo mejor que tenía, porque sabía que eso agradaría a Dios. Enoc también caminó con Dios por fe durante 300 años. Verso 5. No podía verlo, pero caminó por fe durante 300 años. Caminó por fe en un Dios invisible, agradándole, mientras los demás vivían solo para complacerse a sí mismos. Dios probó a Enoc durante 300 años y dijo: Enoc, mereces estar en el cielo, y se lo llevó. Sin este tipo de fe, sea lo que sea que puedas tener, es imposible agradar a Dios. Verso 6. Puedes hacer mucho trabajo para Él, puedes sacrificar mucho por Él, pero si no puedes confiar en lo invisible, no puedes agradarle. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quieres agradar a Dios? Entonces debes creer dos cosas acerca de Él. Primero, que realmente existe allá en el cielo.
Y segundo, que recompensa a todos los que lo buscan con diligencia. Quiero preguntarte, cuando estás en problemas, ¿quién es la primera persona a la que recurres? Espero que sea a Dios. No hay nada de malo en pedir ayuda a las personas, pero la primera persona a quien debemos acudir es a Dios. A menudo he pensado, si el gobernante de mi país fuera mi padre, cada vez que tuviera un problema lo llamaría y le diría: papá, tengo un pequeño problema, ¿podrías ayudarme? Y él respondería: claro, dime qué pasa. Yo le explicaría mi problema y él diría: no te preocupes, hijo, yo me encargaré de eso. Respondo: gracias, papá. Colgaría el teléfono y quedaría tranquilo. ¿Crees que Dios Todopoderoso es más poderoso que todos los gobernantes del mundo? ¿Crees que Dios es tu Padre? ¿Es Él la primera persona a la que recurres cuando estás enfermo? Cuando tienes un problema o cuando surge una situación imposible que ni siquiera el gobernante del país puede resolver, ¿puede Dios hacer algo al respecto? Claro que sí. ¿Por qué no hablas con Él? ¿Por qué no le pides? ¿Por qué no vas a Él primero antes que a cualquier otra persona? Desarrollemos ese hábito. Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Debemos desarrollar esto como un estilo de vida. Cuando tengo un problema, acudo primero a Dios porque creo que Él es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. ¿Cómo vivió Noé, según el verso 7? Por fe. Por medio de la fe, Él condenó al mundo. Verso 7. Su forma de vida fue una condenación para el mundo. Y así debe ser con nosotros. Cuando la gente veía a Noé gastando todos sus ahorros para construir el arca y diciendo: el juicio va a venir, tienen que entrar en el arca, gastando todos sus ahorros, no guardando nada, usándolo todo para construir el arca. Eso fue una condenación para el mundo, porque la gente en el mundo estaba usando todos sus ahorros para construir casas, mejores casas y más grandes. Hacían excursiones, viajes, disfrutaban, bebían vino, comían buena comida, y aquí estaba Noé negándose a sí mismo todas esas cosas. Él no fue de vacaciones ni gastó dinero en comida o ropa lujosa. Lo estaba gastando todo en el arca. Eso fue una condenación para el mundo. Y hoy, cuando un cristiano dedica todo su tiempo y energía edificando la iglesia, y eso es lo más importante en su vida, y se niega a sí mismo, y da su tiempo y su dinero y todo para la edificación de la iglesia, la gente del mundo dice: ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco por gastar tu dinero viajando para predicar el evangelio o en libros cristianos cuando podrías usarlo para disfrutar la vida? Yo digo: lo siento, no tengo tiempo para disfrutar del mundo. Esta iglesia es lo único que permanecerá cuando Jesús vuelva. Ahora, si no vives así, no tienes la fe en Noé. Tu manera de vivir, la manera en que usas tu tiempo, tu energía y tu dinero determina si tienes fe. Todos veían a Noé gastando todo su tiempo, energía y dinero construyendo el arca. ¿Qué ven las personas en ti? ¿En qué gastas tu tiempo, tu dinero y tu energía? Esa es la prueba de tu fe. Por la fe, Abraham salió de Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó. No se fue hasta que Dios le dijo que lo hiciera. Y tú nunca salgas sin que Dios te llame. Cuando Dios llamó a Abraham, él obedeció de inmediato. Cuando Jesús llamó a Pedro, él también obedeció al instante. Cuando Abraham fue llamado, dejó a sus parientes, dejó su hogar y dijo: me voy. Si le preguntaras: ¿a dónde vas?, él diría: no sé a dónde voy, pero sé quién me está guiando. Eso es suficiente. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, porque esperaba la ciudad que tenía cimientos en el cielo. Verso 10. Y por fe, él y Sara recibieron la capacidad de concebir. Aquí vemos la fe del esposo y de la esposa. Eres un hombre bendecido si tienes una esposa como Sara, que tiene fe junto contigo. Ella tuvo fe, él tuvo fe. Esposo y esposa unieron su fe viviendo para Dios. Conforme a su fe, murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Verso 13. Nunca obtuvieron todo lo que Dios les prometió. Obtuvieron un poco. Él tuvo un hijo, pero el Señor le dijo a Abraham que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de él. ¿Llegó a ver eso? No. Él murió allí en Canaán. Nunca vio que todas las familias de la tierra fueran bendecidas a través de él.
Tal vez nunca veamos el resultado final de nuestro servicio antes de morir. William Carey murió sin saber la bendición increíble que vendría a través de su ministerio de traducción. También su obra misionera, no solo en la India, sino cuántas personas alrededor del mundo serían desafiadas por su vida. Él nunca lo vio. Muchos misioneros piadosos nunca vieron en vida el impacto que tendrían. Jim Elliot murió allá en Sudamérica sin saber cuántas personas serían bendecidas a través de su vida en el futuro. Puede que tú mueras sin ver todo lo que Dios puede lograr a través de tu vida, pero si eres fiel y vives por fe, habrás vivido de una buena manera, y cuando mueras, tu bendición continuará por generaciones después de tu muerte. Ellos no recibieron las promesas, pero vivieron de tal manera que demostraron que no vivían por algo terrenal. Ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Él ofreció a Isaac en fe, diciendo: Señor, no sé cómo vas a cumplir las promesas a través de este hijo si quieres que lo mate. Pero si es tu voluntad, yo haré lo que digas. La fe nos hace hacer cosas que el mundo no puede entender. Cuando Elías quiso que descendiera fuego del cielo en el altar, primero pidió a la gente que derramara 12 cántaros de agua. ¿Echar agua para obtener fuego? Él debería haberles dicho que pusieran algo de leña allí. Así como hoy, cuando la gente quiere hacer un milagro, hacen todo tipo de trucos, pero allí no hubo trucos. Elías dijo: les mostraré que este es el fuego del cielo. Echen agua, Dios traerá el fuego. Y Abraham vivió de esta manera: mataré a Isaac y Dios traerá descendencia por medio de Isaac. Esa es fe. Abraham creyó que Dios lo resucitaría de entre los muertos y que aún así cumpliría su promesa. Verso 19. ¡Qué fe tan maravillosa tuvo Abraham! Él creyó que Isaac resucitaría de los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos. Nosotros también podemos bendecir a nuestros hijos por la fe. Podemos bendecirlos en cuanto a su futuro, porque les hemos enseñado y les hemos guiado en los caminos de Dios. Entonces dices: ahora tengo fe en que obedecerán estos caminos y les irá bien. ¿Qué bendición podemos dar como padres a nuestros hijos? Así como Jacob y como Isaac dieron a sus hijos. Leemos que Jacob hizo esto apoyado sobre su bastón. No podía pararse correctamente sobre su pierna, porque Dios lo había quebrantado. Es maravilloso ver que en un capítulo donde se enumeran los grandes logros de estas personas, encontramos a un hombre caminando con un bastón. Ese es otro tipo de milagro que Dios puede hacer: quebrantar a un hombre. Por la fe, José profetizó que los israelitas regresarían a Canaán, tal como Dios lo había prometido, y que no permanecerían en Egipto. Por fe, Moisés tomó 3 decisiones, en los versos 24, 25 y 26. Pero antes vemos, en el verso 23, los padres de Moisés tomaron una decisión para cuidar a su hijo. Otro ejemplo de fe de los padres. En los versículos 24 al 26, Moisés tomó 3 decisiones por fe. Número 1, verso 24. Rechazó el honor de este mundo. Rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Número 2, rechazó los placeres del pecado. Versículo 25. Y número 3, verso 26, rechazó las riquezas de este mundo. 3 cosas rechazó Moisés. Número 1, el honor de este mundo. Número 2, los placeres del mundo. Y número 3, las riquezas del mundo. Y si eres un hombre de fe, hay 3 cosas que rechazarás: el honor del mundo, los placeres del mundo y las riquezas del mundo. Y Moisés tomó esa decisión porque sus padres lo educaron correctamente. Y esa es la decisión que tú debes tomar. En lugar de eso, Moisés eligió el oprobio de Cristo sobre todas estas cosas. Y ese mismo oprobio es el que nosotros también debemos elegir. Luego, el autor de esta carta menciona en Hebreos 11, versos 29 y 30, otras cosas maravillosas que sucedieron por la fe, como la división del Mar Rojo y la caída de los muros de Jericó. Luego se menciona a Rahab, la ramera, y como ella tuvo fe de que Dios la protegería, y por eso recibió al pueblo de Dios a pesar de que arriesgó su vida. Rahab arriesgó su vida para proteger a los espías. A veces nosotros también tendremos que arriesgar nuestra vida para proteger al pueblo de Dios. Ahí podemos seguir los pasos de Rahab. En Hebreos 11, verso 32 al 35 leemos:
¿Qué más diré? Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, escaparon del filo de la espada, hicieron huir a ejércitos. Sin embargo, todo esto representa un tipo de resultado de la fe. Pero hay otro lado también. Hubo otras personas que vivieron por fe y no recibieron estas cosas. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados en dos. La tradición dice que ese fue Isaías. Puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. El mundo no era digno de ellos. Estos hombres eran demasiado buenos para este mundo. Verso 38. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así que la fe no siempre significa cerrar la boca de los leones. A veces significa que pueden matarnos. Algunos piensan que la fe siempre significa hacer milagros, romper muros y abrir mares. La fe es también soportar cuando un león viene a comerme y yo digo, todavía creo en Jesucristo. Eso también es fe. Cuando están listos para cortarme la cabeza y digo, no negaré a Jesús. Jesús es mi Señor. Ambos tipos de fe se mencionan juntos. Algunos piensan que la fe significa que siempre verás un milagro. No, la fe puede ser así si es la voluntad de Dios, pero también puede significar que resisto hasta el final, cueste lo que cueste, sin rendirme, y deja que Dios decida cuál será en tu caso. Sadrach, Mesach y Abednego entraron en el fuego y salieron intactos. Sin embargo, los primeros cristianos fueron quemados y murieron. Daniel fue arrojado al foso de los leones y salió por fe. En cambio, los primeros cristianos fueron lanzados a los leones y estos los devoraron. ¿Quién tuvo más fe? Ambos tuvieron la misma fe, unos para escapar de la muerte, otros para ser fieles hasta la muerte. Ellos dejaron que Dios concediera si el león debía comerlos o no, si el fuego debía quemarlos o no. Dejaron que Dios decidiera si debían ser decapitados o escapar. Santiago fue decapitado, pero Pedro escapó. La voluntad de Dios es diferente. Pero todos estos, este grupo y el otro grupo, obtuvieron la aprobación de Dios por la fe. Pero luego añade que Dios ha provisto algo mejor para nosotros. Esta palabra mejor aparece muchas veces en la carta a los hebreos. ¿Qué significa eso? Ahora nuestra fe no mira a Abel, ni a Moisés, ni a Enoc, ni a Noé, ni a ninguna de las personas mencionadas en el capítulo 11. Nuestra fe es fijar nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, verso 2. Lo miramos a Él y corremos esta carrera. La carrera de la fe es algo en lo que no puedes quedarte quieto. Tienes que mirar a Jesús. El tiempo es corto y por eso tienes que correr. Si te caes, levántate y sigue corriendo. Hay muchos corredores que se han caído en una carrera, se han levantado, han continuado corriendo y aún así han llegado en primer lugar. Así que no te desanimes si a veces caes en tu caminar con el Señor. Levántate y sigue corriendo. Mira a Jesús, quien soportó la cruz y corrió hasta el final de su vida. Cuando muchos enemigos se te oponen, considera a aquel que tuvo tantos enemigos que se opusieron a él. Verso 3. Ustedes todavía no han resistido hasta el punto de derramar sangre como él lo hizo. Verso 4. ¿Sabes cuánto resistió Jesús? Hasta el punto de derramar sangre en la lucha contra el pecado. El verso 4 nos enseña que Jesús también luchó contra el pecado y no fue fácil para él. En otras palabras, su actitud para luchar contra el pecado era: prefiero derramar mi sangre antes que pecar. Es decir, preferiría morir antes que pecar. Si tú tienes esa actitud, serás un vencedor. Cuando seas tentado a decir una mentira, si dices, prefiero morir antes que mentir, serás un vencedor. Cuando seas tentado para hacer trampa para ganar más dinero y dices, prefiero morir antes que hacer trampa, serás un vencedor. Cuando seas tentado a codiciar a alguna mujer bonita y dices, prefiero morir antes de mirar con lujuria, serás un vencedor. Ese es el secreto de vivir una vida victoriosa.
Luego, el autor de esta carta habla de la disciplina. Miramos a Jesús como nuestro ejemplo y miramos a nuestro Padre que nos disciplina. Del verso 4 al 11. Dios nos disciplina y toda disciplina es para nuestro bien. No nos agrada en el momento, pero más tarde obrará para nuestro bien. Dice en el verso 14, busquen la paz con todos y la santidad. Hay dos cosas que debemos buscar en la vida: paz con todos los seres humanos y santidad, porque sin ella nunca veremos al Señor. Luego se nos exhorta en el verso 16 a no ser como Esaú, quien por un poco de ganancia terrenal perdió su primogenitura espiritual. No pierdas tu herencia eterna por alguna ganancia terrenal. Esaú lamentó su acción, pero no pudo recuperar lo que había entregado. De la misma manera, en el tribunal de Cristo, mucha gente orará con lágrimas, pero no podrán recuperar la vida que desperdiciaron en la tierra. En Hebreos 12, verso 18 al 23, el autor de esta carta habla del monte de Sión comparado con el monte Sinaí. Dice que ahora nosotros hemos llegado a la iglesia y no debemos temer al monte. Y una última cosa que quiero mencionar está en el verso 24. La sangre de Jesús se compara con la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba por juicio. La sangre de Jesús clama por misericordia. Cuando alguien te hace daño como Caín dañó a Abel, orarás por juicio o por misericordia. Eso depende de si estás bajo el antiguo pacto o el nuevo pacto. Si sigues en el antiguo pacto y alguien te hace daño, clamarás por juicio como lo hizo la sangre de Abel y dirás: Señor, juzga a este hombre. Pero si sigues a Jesús, tu sangre clamará por misericordia. Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. En Hebreos 12, verso 25 al 29, leemos sobre el reino que Dios está construyendo, la iglesia, lo único que permanecerá para siempre cuando todo sea sacudido. En el nombre de Jesús profetizo que la confianza de las personas que han puesto su corazón en el dinero será sacudida según los versos 25 al 29. Si pones tu confianza en bienes raíces, en propiedades, en cualquier cosa de esta tierra, todo será sacudido. Algunas personas encuentran seguridad en comprar muchos terrenos y bienes materiales. Hermano, olvídalo. Puedes tener propiedades, pero no pongas tu confianza en eso. Que tu confianza esté solo en Dios. Todo lo demás será sacudido. Sirvamos a Dios agradándole, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En Hebreos capítulo 13, el autor de esta carta concluye con algunas exhortaciones finales. Amen a los hermanos, muestren hospitalidad a cualquiera que llegue a su casa. Recuerden a los que están sufriendo en prisión y que están siendo maltratados. Sufran con ellos, anímenlos y visítenlos. Mantén tu matrimonio perfectamente puro. Nunca tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque Dios lo juzgará. Estén satisfechos con lo que Dios les ha dado. No corran tras el dinero, porque Dios ha dicho que nunca los abandonará ni desamparará. Verso 5. Esa promesa es como una cuenta bancaria. En otras palabras, el autor de esta carta está diciendo: déjame decirte cuál es la mejor cuenta bancaria que puedes tener. Y esa es la promesa de Dios que dice: nunca te abandonaré ni te desampararé. ¿Cuánto dinero vale eso? ¿No es eso suficiente? El Espíritu Santo dice: no estés insatisfecho con lo que Dios te da. No mires lo que otros tienen ni desees esas cosas. ¿Crees que eso traerá felicidad? ¿Crees que una mejor casa, más ropa o un carro o cualquiera de esas cosas traerá felicidad? No. Estén satisfechos con lo que tienen. Es suficiente escuchar al Señor decir: nunca te abandonaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi socorro y no temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre? No temeré a ningún hombre ni a ninguna circunstancia. Luego el autor de esta carta da un consejo. Acuérdense de sus líderes, verso 7, y obedezcan a sus líderes. Recuerda a aquellos que te guiaron. Valóralos, sométete a ellos, porque un día tendrán que rendir cuentas por tu vida ante Dios. ¿Sabes que los líderes deberán rendir cuentas ante Dios por todos los que están bajo su cargo? Respétalos. Verso 17. Observa la vida de estos líderes y sigue su ejemplo, porque el mismo Jesucristo que los guió ayer, hoy también puede guiarte. Él es el mismo. Lo que hizo por ese hermano puede hacerlo por ti. Ese es el significado de Jesucristo, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo por ese hermano piadoso puede hacerlo por ti.
El autor nos advierte en el verso 9 a que no nos ocupemos de doctrinas extrañas. Hay muchas de ellas hoy en día. Observa si esas doctrinas han ayudado al hombre que las predica a vivir una buena vida. De lo contrario, no las sigas. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. Mientras vivamos en este mundo, debemos llevar el oprobio. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios. Y luego dice finalmente en los versos 20 y 21, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.